gente va en pareja a todas partes. En la esquina de mi calle veo a un hombre y a una mujer que se están besando rodeados de tráfico. Veo a una pareja cubierta de tatuajes que viene de hacer la compra codo con codo, cargada con un montón de bolsas y a sus hijos en fila detrás como patitos. Veo a un hombre y a una mujer con síndrome de Down cogidos de la mano. Consiguen que amar parezca facilísimo. Hace buen tiempo para esta época del año. Por las mañanas, el sol entra a raudales por las ventanas de las habitaciones medio vacías, como un sol que cae sobre las ruinas. La madera cruje con este calor que no es habitual. Llena la casa de pisadas que cruzan el techo y suben y bajan las escaleras de un modo inquietante, como si alguien se hubiera colado en la ventana de la habitación de arriba para echar un vistazo. El agua murmura en las tuberías, la caldera se enciende a intervalos, se ahoga y protesta con rabia en el sótano. Un día se calla definitivamente. El lavavajillas se estropea, los desagües se atascan, los pomos de las puertas y los armarios se te quedan de pronto en la mano. Se oye un goteo y una mancha oscura empieza a extenderse por la pared de la cocina. El yeso se abomba y se cuartea como una piel enferma. Los hámsters de las niñas corretean en sus jaulas individuales, ajenos a todo. No pueden vivir juntos porque son una especie demasiado irascible. Están condenados a la soledad, inmersos en sus rutinas de dormir, roer y escarbar. A veces trepan por los barrotes de las jaulas y miran hacia afuera, inquisitivamente, con los ojos brillantes como abalorios, como si hubieran salido de su ensimismamiento y esperasen que pasara algo. En realidad, son demasiado confiados, porque nadie se fija en los cambios de sus circunstancias. De noche, el chirrido de sus respectivas ruedas llena la casa oscura y silenciosa. Ella se sentaba y leía el libro bajo la luz parpadeante. De vez en cuando echaba un vistazo al pasillo de la villa, que había sido un hospital de guerra, en la que había vivido con otras enfermeras hasta que se habían ido trasladando todas al avanzar la guerra, ya casi acabada, hacia el norte. Fue la época de su vida en que se volcó en los libros como única vía de salvación. Pasaron a ser media vida para ella. Se sentaba encorvada, ante la mesilla de noche, y leía la historia del muchacho que en la India aprendió a memorizar diversas joyas y otros objetos de una bandeja, que pasó de un maestro a otro. Unos le enseñaron el dialecto, otros a ejercitar la memoria, otros a evitar la hipnosis. El libro descansaba sobre su regazo. Se dio cuenta de que llevaba más de 5 minutos mirando la porosidad del papel, el pliegue de la esquina de la página 17, que alguien había dejado como una marca. Acarició la piel de la encuadernación. Una idea corrió por su cabeza como un ratón por el techo, una polilla en la ventana de la noche. Miró el pasillo. Aunque en la villa San Girolamo ya no vivía nadie, excepto el paciente inglés y ella. En el huerto, situado más arriba de la casa y cubierto de cráteres, tenían plantadas suficientes hortalizas para que pudiesen sobrevivir, y de vez en cuando acudía desde la ciudad un hombre con el que intercambiaban jabón, sábanas y cosas que quedaban en el hospital de guerra por otros productos de primera necesidad. Unas habas, algo de carne. Ese hombre le había llevado 2 botellas de vino, y todas las noches, después de permanecer tumbada con el inglés hasta que se quedaba dormido, se servía ceremoniosa una jarrita, y se la llevaba hasta la mesilla de la noche, junto a la puerta entornada, y mientras se sumía otra vez en un libro que estuviera leyendo, saboreaba el vino. Con que para el inglés, ya escuchara atento o no, los libros presentaban saltos en la trama, como trozos de carretera arrancados por las tormentas, episodios perdidos, como la sección de un tapiz comido por langostas, como el yeso reblandecido de los bombardeos y caído de un mural por la noche. La villa en que entonces vivían el inglés y ella era algo bastante parecido. Los escombros impedían el paso a algunas habitaciones. El cráter causado por la bomba dejaba pasar la luz de la luna, y la lluvia a la biblioteca del paso inferior, en uno de cuyos ángulos había un sillón permanentemente empapado. No le importaba que el inglés se perdiera esos episodios. No le hacía un resumen de los capítulos que faltaban. Se limitaba a sacar el libro y decir:
página 96 o página 111. Esa era la única referencia. Se llevaba las manos del inglés a la cara y las olía. Seguían impregnadas de olor a enfermedad. «Se te están volviendo ásperas las manos», decía él, «de las hierbas y los cardos y de cavar. Ten cuidado, ya te avisé sobre los peligros». «Ya lo sé». Entonces se ponía a leer. Su padre le había enseñado a conocer las manos y también las patas de los perros. Siempre que su padre estaba solo con un perro en casa, se agachaba y le olía la piel en la base de la pata. «Este», decía, como si procediera de una copa de caña, «es el mejor olor del mundo. Un aroma exquisito. Resonancias profundas de viajes». Ella fingía sentir asco, pero la pata del perro era, en efecto, una maravilla. Su olor nunca recordaba a la suciedad. «Es una catedral», había dicho su padre, «el jardín de tal y cual, ese campo de hierbas, un paseo entre cíclamos, los inicios concentrados de todos los senderos que el animal ha seguido durante el día». Una carrerita, como de ratón en el techo, y volvía a alzar la vista del libro. No le entusiasmaban los animales. Había tenido un cachorro y sintió mucho que lo atropellaran, pero no lo había echado en falta. En cierta ocasión visitó una granja donde le habían molestado los gatitos, pero los terneros le gustaron. Y ahí acababa su historia, un punto de partida cuestionable para un oso. Bueno, pensó, quizás será mejor que empiece por los libros, que vaya de lo conocido a lo desconocido. Pero también tenía que ir a la letrina, que estaba en la misma dirección que el establo del oso. Se armó de valor. Si no conseguía mirarlo a la cara, al menos podría examinar la técnica de construcción de la cabaña. Desde la fachada, la casa parecía una única construcción solitaria, pero detrás le habían crecido, como hongos, varias construcciones anexas. Una leñera hecha con tablones y una desvencijada cabaña de troncos, que se comunicaba con la leñera mediante algo que parecía un granero y que quizá fuese el tejadillo de un gallinero en ruinas. Una valla rodeaba todo el conjunto. Lu se aproximó al cercado por el lado sur. El oso debía de estar en la vieja cabaña. Había un poste junto a la puerta del que colgaba una cadena que desaparecía dentro, en la oscuridad. El suelo estaba enfangado, pero en el fango no se veían huellas recientes. ¿Qué se le dice a un oso?, se preguntó, apoyada en la cerca. «Hola», susurró en la penumbra. Ninguna respuesta. Estará dormido, pensó. A lo mejor sigue hibernando. En una ocasión se topó con un alce, la única vez en su vida que le habían flanqueado las piernas. De ahí que creyese que el oso la asustaría. Pero allí estaba ella, esperando tranquilamente ante su puerta. Estaba segura de que había un oso dentro y de que ese oso era benévolo. Se preguntó cómo podía ser tan tonta. Volvió a entrar en la casa, cerrando la mosquitera de un portazo. Le quedaba mucho por hacer antes de poder dedicarse a lo que quería, empezar con los libros, porque si no deshacía el equipaje, viviría en un caos. Primero organizó sus objetos personales en el dormitorio. Luego guardó las conservas sin orden ni concierto en los armarios de la cocina. Le llevó su tiempo decidir qué hacer con los alimentos que requerían refrigeración, como la mantequilla o el bacon. Encontró una antigua tostadora oxidada y la puso encima del fogón. Limpió una sartén negra de hierro donde colocó las lonchas de bacon. Tenía hambre. La luz matinal era veteada, pajiza, verde, una presencia móvil en las ventanas. La cocina nadaba en una especie de penumbra submarina. Una vez listo el desayuno, se lo llevó fuera, a la escalera de la leñera para desayunar con la luz. Acababa de sentarse cuando descubrió al oso mirándola desde la puerta de su cabaña. Oso, allí, mirando. Ella también lo miró. Viajando ligero. Viajo ligero. Es un adiós, mi estrella fugaz, antes tan brillante.
Llego tarde. Van a cerrar el bar donde solía tocar una guitarra maravillosa. Supongo que solo soy alguien que ha renunciado a mí y a ti. No estoy solo. He conocido a unos cuantos que viajan ligeros como viajábamos nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mi estrella fugaz. Supongo que tienes razón. Siempre la tienes. Sé que tienes razón acerca del blues. Vives una vida que nunca hubieras elegido. Solo soy un tonto. Un soñador que se olvidó de soñar, conmigo y contigo. No estoy solo. He conocido a unos cuantos que viajan ligeros como viajábamos nosotros. Viajo ligero. Es un adiós, mi estrella fugaz antes tan brillante. Llego tarde. Van a cerrar el bar donde solía tocar una guitarra maravillosa. Supongo que solo soy alguien que ha renunciado a mí y a ti. No estoy solo. He conocido a unos cuantos que viajan ligero como viajábamos nosotros. Pero si el camino me lleva de vuelta a ti, tendré que olvidar lo que sabía cuando era amigo de un par de esos que viajan ligeros como viajábamos nosotros. Viajo ligero. No sabía. No sabía que yo era débil. Sabía que tú eras fuerte. No me atreví a arrodillarme donde no me correspondía. Y se pretendía tocar tu cabeza con mi mano, tu belleza. Llegaban la sangre y las llagas que entendí perfectamente. Te destrozaste las rodillas, la soledad revelada que arrancó este corazón nonato de las cadenas que no cedían. Pero debilitada por tu ejercicio, caíste sobre mi alma. La afligida alma que debes curar, para que la mente deje de negarla. Así que ahora puedo amar tu belleza, aunque parezca que lo hago desde lejos, hasta que mi mundo neutral admita lo íntima que eres. A veces me siento tan solo que no sé qué hacer. Cambiaría mi alijo de aburrimiento por una pequeña dosis de ti. No sabía cuánto me necesitabas. Algunas mujeres. A veces me sorprendo de lo vieja que soy. Recuerdo cuando en verano rociaban con agua las calles del pueblo donde vivía para que se posara el polvo, cuando las chicas llevaban corpiños y cancanes que se quedaban de pie en el suelo, y no se podía hacer gran cosa con enfermedades como la polio y la leucemia. Algunas personas con polio mejoraban, lisiadas o no, pero las que tenían leucemia se quedaban en la cama y tras unas semanas o unos meses de deterioro, en una atmósfera trágica, se morían. Por uno de esos casos me dieron mi primer trabajo, en las vacaciones de verano, cuando tenía 13 años. El señor Crozier, hijo, Bruce, había regresado sano y salvo de la guerra, en la que había sido piloto de combate. Había ido a la universidad a estudiar historia, se licenció, se casó y ahora tenía leucemia. Su esposa y él habían vuelto para vivir con la madrastra de él, la vieja señora Crozier. La joven señora Crozier, Silvia, iba 2 veces a la semana a dar clase en el curso de verano de la misma universidad donde se habían conocido su marido y ella, unos 65 kilómetros. Me contrataron para que cuidara al señor Crozier mientras ella estaba fuera. Él estaba en la cama, en el dormitorio de la esquina del piso de arriba, y todavía podía ir al baño solo. Lo único que tenía que hacer yo era llevarle agua fresca, subir y bajar las persianas y ver qué quería cuando tocaba la campanilla que tenía en la mesilla. Lo que solía pedir era que le cambiara el ventilador de sitio. Le gustaba la brisa que producía, pero le molestaba el ruido. Así que quería el ventilador en la habitación un rato y después en el pasillo, pero cerca de la puerta abierta. Cuando mi madre se enteró de este detalle, le extrañó que no lo hubieran instalado en el piso de abajo, donde seguramente los techos eran más altos y habría estado más fresco. Yo le dije que no tenían dormitorios en el piso de abajo. ¡Por Dios! ¿Y es que no pueden preparar uno, aunque sea provisional? Eso demostraba lo poco que sabía de la casa de los Crozier y de las normas de la vieja señora Crozier. La tal señora andaba con bastón. Subía la escalera una sola vez con un ruido ominoso para ver a su hijastro las tardes que yo estaba allí, y supongo que no más veces las tardes que yo no estaba allí. Después volvía a subir, en caso necesario antes de acostarse, pero la idea de preparar un dormitorio en el piso de abajo
Le habría escandalizado tanto como la de poner un retrete en el salón. Afortunadamente ya había un retrete abajo, detrás de la cocina. Pero yo estaba segura de que si solo hubiera habido uno arriba, la señora Kreuser había subido con tanta frecuencia y esfuerzo como hubiera sido necesario antes de ver un cambio tan radical y desconcertante. Estoy convencido de que mi padre me miró, clavó los ojos en mí, me vio una sola vez. A partir de entonces supo de sobra que se iba a encontrar. En aquellos tiempos no dejaban entrar los padres al resplandor del escenario donde nacían los niños, ni a la habitación donde las mujeres, a punto de dar a luz, sofocaban sus gritos o sufrían en voz alta. Los padres no veían a las madres hasta que las habían arreglado y estaban conscientes y bien arropadas bajo las mantas de tonos pastel en la planta, en habitaciones semiprivadas o privadas. Mi madre tenía una habitación privada, como le correspondía por su posición en la ciudad, y menos mal, a la vista de cómo salieron las cosas. No sé si fue antes o después de ver de nuevo a mi madre, cuando mi padre se asomó a la ventana de la sala de neonatos para echarme el primer vistazo. Yo diría que después, que cuando ella oyó sus pisadas ante la puerta y a través de su habitación, advirtió la cólera que las acompañaba sin saber todavía qué las provocaba. A fin de cuentas, me había dado un hijo varón, que me imagino que es lo que quieren todos los hombres. Sé lo que dijo mi padre, o lo que mi madre me contó que había dicho. Menudo pedazo de hígado, y añadió, no te creas que vas a llevarte eso a casa. Un lado de mi cara es normal. Y todo mi cuerpo era normal, desde los hombros hasta los pies. 53 centímetros de largo y 3 kilos 800 de peso. Esas eran mis medidas. Un varón robusto, de piel blanca, aunque probablemente todavía enrojecida por mi reciente y anodino viaje. El antojo de mi cara no era rojo, sino morado, oscuro en los primeros años de mi infancia. Se aclaró un tanto cuando crecí, pero no lo suficiente para que resultara intrascendente. Y nunca ha dejado de ser lo primero que llama la atención si se me ve de frente, o que dejas pasado si se viene por la izquierda, o sea, mi lado limpio. Es como si me hubieran tirado zumo de uva o pintura encima, un manchurrón enorme que no se divide en gotitas hasta llegar al cuello. Aunque sortea bastante bien la nariz, tras haber rociado un párpado. Nieves. Nieva toda la noche, nieva todo el día. Sigue nevando a media tarde, cuando Deneuve levanta los ojos de sus apuntes y ve las orejas enrojecidas de una muchacha, sus cejas enyesadas de nieve. Está apoyada en el marco de la puerta y sostiene sus gafas por una patilla rota. Deneuve le ofrece cinta adhesiva. La muchacha arregla la patilla, deja caer su abrigo en el suelo, se sienta junto a él. Saca su libro de griego y comienza a traducir, como si lo hubiera acordado previamente. ¿Fue así? Deneuve siente una fuerza vital tan intensa que no se para a pensar en las partes o en por qué sucede lo que sucede. La víctima de una situación irónica es típicamente inocente. El atardecer empapa gradualmente el cuarto. Pronto hay demasiada oscuridad para seguir leyendo. La muchacha recoge su abrigo, se demora en el umbral. Se fue. Gracias. Flota desde el pasillo. Deneuve baja los ojos y ve sus pies desnudos. Y así fue como a la edad de 9 años, camino de los 10, aterricé por primera vez en la ciudad que ha cobijado mi vida y por la que siento un gran afecto. Londres es romántica e históricamente espléndida. París es infinitamente hermosa y tiene un aire de aristocracia pervertida. Viena tiene un espíritu ambiguo, un sabor agridulce, pero me encanta. Pero Toronto, la Toronto desenmarañada, jadeante, presuntuosa,
ocupa un lugar especial en mi corazón, como un amor del cual uno se siente algo avergonzado, pero que resulta inevitable. Tuve la suerte de que mi primera visita fuera en primavera, cuando los árboles renuevan sus hojas, porque Toronto es la ciudad de los árboles, y los árboles, en cualquier época del año, son su principal hermosura. Si un día perdiera sus árboles, sería como si una mujer perdiera el cabello. Nos alojamos en King Edward Hotel, y mientras mis padres se pasaban varios días en los almacenes Eaton, eligiendo papeles de pared y cortinas, yo me quedaba en la biblioteca del hotel, donde varios empleados no me perdían de vista. Pero no hice ninguna travesura. La biblioteca era la típica colección aburrida de libros que suele haber en los hoteles, con la feliz excepción de una alta estantería que alguien había llenado con un montón de revistas, toda una serie de Illustrated London News, que se remontaba hasta los años 80 y 90. Me absorbieron hasta dejarme hechizado y me hicieron una idea totalmente equivocada del aspecto y la vida de la capital del Imperio Británico. De todo cuanto vi en las revistas, los mejores hallazgos fueron las fotografías y crónicas de los estrenos de las operetas de Gilbert y Sullivan, que para mí eran como si las hubieran estrenado el día anterior. Hicimos una inolvidable visita al teatro, el Princess, en King Street. Hace tiempo desapareció para hacer sitio a la University Avenue, donde vimos a Fritz Steff en Mademoiselle Modiste, y yo experimenté mi primer estremecimiento sexual consciente cuando contemplé sus bellísimas piernas. Nunca habíamos ido antes al teatro, y hasta hoy, incluso un drama de degeneración e injusticia social me atrae de alguna manera. Siempre espero, en esos casos, que aparezca una pierna que ilumine la oscuridad. Durante el día hay pocos paseantes, a excepción de las mujeres y sus carritos. Un adolescente de 15 años acarrea su barriga redondeada de una casa azul a una casa beige. Las ojeras, la dureza de una noche esperando al compañero, la ausencia al ritmo de los cheques de las ayudas sociales. Una pick-up circula despacio por la calle Passing. De junio a septiembre, las puertas se dejan abiertas durante todo el día. Al ponerse el sol, las pandillas de jóvenes, los packs de 24, alaridos hasta bien entrada la noche, peleas por la mañana temprano, las puertas cerradas con llave. En invierno, huellas de moto de nieve a ambos lados de la calle, el viento helado. Al extremo de la calle Cumming, una niñita de ojos rasgados, frambuesas detrás de su casa, una primavera azul durante la que se seca el asfalto, el centro de su mundo. Llegué a la librería un gris domingo de invierno. Paseaba, como tenía por costumbre en aquella época complicada. Nunca llevaba un destino concreto, solo necesitaba un buen número de manzanas y esquinas dobladas al azar que me ayudaran a perder la noción del tiempo y me distrajesen de los problemas que me atenazaban. Era sorprendentemente fácil olvidarse de uno mismo en medio del ajetreo de los mercados y bulevares, entre los parques cuidados con esmeros y los monumentos de mármol. A primera hora de la tarde de aquel día había empezado a caer una fina llovizna. Al principio apenas mojaba la lana de mi jersey, así que ni se me pasó por la cabeza interrumpir la grave ejecución de mi paseo. Pero después, conforme iba anocheciendo, los truenos cruzaron el cielo y dio comienzo un chaparrón. Había que ponerse a cubierto, y desde donde el aguacero me había cogido, cerca de la Catedral de Notre Dame, podía vislumbrar el cartel amarillo y verde de la librería al otro lado del río. Llevaba ya un mes en París, lo suficiente para haber oído rumores imprecisos sobre la legendaria hacienda. Naturalmente, había despertado mi curiosidad, y más de una vez pensé en ir. Sin embargo, mientras cruzaba el puente, con el viento silbándome entre las perneras y los paraguas abriéndose a mi alrededor, aquellos rumores fueron lo último que me vino a la cabeza. Mi única preocupación era escapar de la tormenta y dejar pasar el tiempo a resguardo de la lluvia. Frente al local, un grupo posaba valerosamente para la última ronda de fotos. Protegían las cámaras con gruesas guías turísticas y sonreían mostrando el castañeo de sus dientes. Una mujer dirigió una mirada furiosa a su marido por debajo de la capucha del impermeable mientras éste giraba un aparatoso objetivo. «¡Rápido!», lo apremió. «¡Date prisa!». A través de los cristales empañados del escaparate,
Se apreciaba una luz acogedora y unas siluetas que se movían en su interior. A mi izquierda había una estrecha puerta de madera con la pintura verde descascarillada. Se abrió con un crujido leve para revelar un modesto delirio. Una resplandeciente lámpara de araña colgaba de un falso techo de madera agrietada. En un rincón un hombre obeso estrujaba su mumú color turquesa que estaba chorreando. Una horda de clientes rodeaba el mostrador berreando a la dependienta en una estridente mezcla de idiomas. Y los libros. Había libros por todas partes. Combaban las estanterías de madera, sobresalían de las cajas de cartón, mantenían un equilibrio precario entre pilas demasiado altas y encima de algunas sillas. Tumbado en el alféizar de la ventana, un sedoso gato negro observaba la extravagante escena. Os juro que levantó la cabeza y me guiñó un ojo. Cuando el grupo de turistas entró en el local, se levantó una repentina corriente de aire. Me arrastraron con ellos hacia el interior, más allá del mostrador abarrotado, y me hicieron subir 2 escalones de piedra con unas palabras pintadas. Vive para la humanidad, hasta llegar a una enorme sala central. Allí, las mesas y las estanterías rebosaban de libros. 2 puertas permitían adentrarse todavía más en la tienda, presidida desde lo alto por una claraboya sucia. Aún más insólito era el lugar sobre el que la claraboya arrojaba su luz. Un pozo de los deseos con un borde de hierro donde un hombre, rodilla en tierra, pescaba las monedas más valiosas. Al acercarme, levantó la vista y se apresuró a proteger su botín con un brazo contrahecho. Pasé lo más lejos que pude de aquel individuo. Me adentré en un pasillo estrecho y me encontré rodeado de lo que parecía ser libros escritos en ruso. Me aventuré hacia un rincón sin salida, en el que había un fregadero rodeado de montones de amarillentas revistas consagradas a la naturaleza. Sobre un número dedicado a las estrellas de Madagascar, había una cuchilla de afeitar con restos de jabón. Un pegote de espuma añadía una mancha poco natural a un leopardo recostado. Retrocedí y llegué a la sección de la novela alemana. Luego, dando algún traspié, doblé otra esquina y me encontré con una pirámide inestable formada por libros de arte con tapas relucientes. A un lado, una alcoba con vidrios emplomados y una bombilla que parpadeaba. Una mujer agachada murmuraba en italiano tratando de descifrar los títulos de los libros bajo la luz intermitente. Por fin, después de atravesar otra puerta, llegué de nuevo al cuarto del pozo de los deseos. El hombre que estaba metiendo la mano en el agua se había esfumado, pero ahora el grupo de turistas había colonizado el lugar. Casi cegado por los flashes de las cámaras, tropecé contra los hombros mojados de la manada mientras se internaban en el laberinto del que yo acababa de salir. Fue en esa coyuntura cuando decidí que un café es un refugio más tranquilo para la tormenta. Batiéndome en cautelosa retirada, dejé atrás a la dependienta y al gato negro de los guiños y salí de nuevo por la puerta verde. La virulenta lluvia hizo que me lo replanteara, y en ese instante de vacilación me fijé en un armarito de madera atornillado a la pared, contigua al escaparate de la tienda. Estaba repleto de ediciones de bolsillo, húmedas y abombadas, pero costaban solo 25 francos, cantidad que hasta ahora yo podía permitirme pagar para aquella época desesperada. Un ejemplar del retrato del artista adolescente sobresalía, apuntando en mi dirección. Pensando que sería un pasatiempo barato, me adentré de nuevo en la librería. Cuando llegó mi turno, la joven del mostrador me dirigió una sonrisa luminosa y abrió mi libro. Con suma diligencia estampó el sello de la librería Shakespeare & Company en la portadilla. Luego me propuso subir y tomar un té. Esto es lo que hago cuando vuelvo a mi habitación. Me quito la ropa y me pongo el camisón. Busco la ración de mantequilla en el interior de mi zapato derecho, donde la escondí después de cenar. Dentro del armario hacía mucho calor y la mantequilla se ha derretido casi por completo. La mayor parte fue absorbida por la servilleta que usé para envolverla. Se me habrá manchado el zapato. No es la primera vez que me ocurre con la mantequilla o incluso con la margarina. Mañana limpiaré a fondo el forro del zapato con una toallita o con un poco de papel higiénico. Me unto las manos con mantequilla y me froto la cara. Ya no existen las cremas de belleza, al menos para nosotras. Se consideran una vanidad. Nosotras somos recipientes. Lo único importante es el interior de nuestros cuerpos. Les da igual que el exterior se vuelva duro y arrugado como una cáscara de nuez.
Si no hay crema para las manos, es por decreto de las esposas, que no quieren que seamos atractivas. Para ellas las cosas ya son bastante malas, tal como están. Lo de la mantequilla es un truco que aprendí en el centro Raquel y Lía. Lo llamábamos el centro rojo, porque casi todo era rojo. Mi antecesora en esta habitación, mi amiga de las pecas y la risa contagiosa, también debe de haber hecho esto con la mantequilla. Todas lo hacemos. Mientras lo hagamos, mientras nos untemos la piel con mantequilla para mantenerla tersa, seguiremos creyendo que algún día nos liberaremos de esto, que volverán a tocarnos con amor o con deseo. Tenemos nuestras ceremonias privadas. La mantequilla es grasienta, se pondrá rancia y oleré a queso pasado, pero al menos es orgánica, como solían decir. Hemos caído tan bajo que recurriremos a estratagemas como esta. Una vez untada con mantequilla, me tiendo en mi cama individual, aplastada como una tostada. No consigo dormir. Envuelta en la semipenumbra, fijo la vista en el ojo del yeso del techo, que también me mira, pero no puede verme. No corre la más leve brisa. Las cortinas blancas parecen vendas de gasa que cuelgan flojas, brillantes bajo el aura que proyecta el reflector que ilumina la casa durante la noche. ¿O es la luna? Aparto la sábana y me levanto con cautela. Voy hasta la ventana, descalza para no hacer ruido, igual que un niño. Quiero mirar. El cielo está claro, aunque la luz de los reflectores no permite verlo bien. Pero en él flota la luna, una luna anhelante, el fragmento de una antigua roca, una diosa, un destello. La luna es una piedra y el cielo está lleno de armas mortales. Pero qué hermoso es de todas formas, por Dios. Me muero por tener a Luca a mi lado. Deseo que alguien me abrace y pronuncie mi nombre. Quiero que me valoren como nadie lo hace. Quiero ser algo más que valiosa. Repito mi antiguo nombre. Me recuerdo a mí misma lo que hacía antes y cómo me veían los demás. Quiero robar algo. Vibrante, creativo, auténtico y muy diverso. Culturas del mundo entero han construido Canadá, pero hay una contribución muy poco conocida, la de los españoles que ayudaron a forjar el país de la hoja de arte. Y hoy, más que nunca, siguen participando en la identidad canadiense. Todo empezó en el siglo XVI. Los balleneros vascos llegaban hasta las costas de Terranova y Quebec. Fundaban factorías para transformar la grasa de las ballenas en aceite para iluminar los hogares europeos. ¿Quién nos lo iba a decir? Los primeros inversores extranjeros en Canadá eran vascos. En el siglo XVIII, antes de nacer Canadá como país, ya andaban por la costa oeste los españoles. Estudiaron a los pueblos indígenas y dieron nombre a islas y estrechos. Expediciones científicas como las de Bodega y Quadra han ayudado mucho a los canadienses a conocer mejor sus orígenes. A partir del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes de todo el mundo. Y llegó la Operación Bisonte, una iniciativa que en los años 50 llevó a Quebec a jóvenes parejas de campesinos de regiones como Aragón y Galicia. Apellidos como Fernández o Rodríguez abundan hoy en Canadá. También emigraron profesionales, intelectuales y artistas. Jordi Bonet creó murales que forman parte del patrimonio cultural de Quebec. El poeta Jesús López Pacheco enriqueció con su obra la escena literaria de Ontario. Y Leonard Cohen aprendió sus primeros acordes, con los que compuso sus mejores canciones, de un misterioso guitarrista español. Ahora mismo,
Canadá sigue disfrutando más que nunca de la aportación de los españoles. La gastronomía española está más viva que nunca. El vino, el aceite de oliva y otros productos que llevaban los inmigrantes en sus maletas ahora se encuentran fácilmente en las tiendas del país. Muchos ingenieros, arquitectos y emprendedores españoles dan forma al paisaje de Canadá a día de hoy. Pero no son los primeros. En 1916, el ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo creó un teleférico para conseguir las mejores vistas de las cataratas del Niágara. Sólido como la relación entre ambos países, sigue en funcionamiento. El arte español interpretado por canadienses da lugar a creaciones tan sorprendentes como las de la guitarrista Caroline Plante o el director teatral Philippe Soldevilla. Miles de jóvenes españoles, algunos más célebres que otros, viajaron y viajan a Canadá para estudiar o trabajar. Aportan su energía, su ilusión y sus costumbres. Desarrollan amistades y contribuyen a la riqueza cultural y a la diversidad canadiense. Nuestro mundo se transforma, se hace global. Las distancias ya no existen. Juntos, los españoles y los canadienses somos más emprendedores, más creativos, más abiertos. Esta mezcla de culturas nos seguirá enriqueciendo y seguirá haciendo de nuestra tierra un lugar mejor para todos.